para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a... El efecto transformador de la adoración verdadera. Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a estar allí. Dice la palabra del Señor: un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y su rival la irritaba, es decir, Penina, enojándole y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Y todos los años aquel varón, note bien, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No va a pasar navaja a su cabeza, en otras palabras, no se va a cortar el cabello. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y no se oía voz. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Por qué la tuvo? Por borrachona. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi corazón y mi alma delante de Jehová. Y Elí le respondió, es decir, el sacerdote del templo, y le dijo: ven paz, y que el Dios de Israel le otorgue a cielos abiertos toda petición que le ha hecho. Amén. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué sucedió? Lea conmigo. Y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después de muchas veces, óigame bien, el texto registra, y lo está testificando el hijo de Ana, que es el autor Samuel, registra que Ana dio una adoración diferente. Una adoración diferente. Una adoración que fue tan poderosa que le quitó la tristeza. Y no solamente le quitó la tristeza, la amargura y el enojo, sino que la llevó, óigame bien, la llevó a comer también. Y aparte de comer, milagrosamente la esterilidad se rompió en su vida y quedó embarazada. Cuando tú adoras, todo en tu vida se transforma. Jesús está hablando aquí en Juan capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre físicamente y emocionalmente. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero no solo en espíritu, tiene que ser en verdad. El texto está diciendo, Jesús está diciendo, y el texto de Samuel está diciendo que nuestra adoración también tiene que extraer de nuestro espíritu. Mi adoración no es espiritual, genuina, al basarse solamente en la liturgia, sin derramar el corazón delante de Dios. Cuando usted venga de su casa, no venga a decir: ay, otra vez para la iglesia. No, no, voy a encontrarme con papá, voy a ofrecerle mi vida, voy a ofrecerle mi ser. Mi amado, lo más importante para venir a la iglesia no es tu ropa, no es el carro, no es el perfume, no es tu plata, es tu corazón.
Así como predicaba nuestro apóstol esta historia muy poderosa, la historia de Elcana, Ana y Penina, que Ana era una mujer afligida del espíritu, afligida en el espíritu. Era una mujer que estaba viviendo una prueba difícil, un dolor difícil. Y la historia de Ana nos enseña que no toda adoración es espiritual. Como decía el apóstol, hay una adoración que es espiritual, pero no toda adoración es espiritual. Porque, amados, podemos estar en la casa de Dios, cantar, adorar, levantar las manos y aún así no estar adorando en espíritu y en verdad. Posiblemente puedes estar cumpliendo con un protocolo eclesiástico, pero eso no revela tu verdadera adoración. Es más, quiero decirte que pararte aquí, nosotros los que cantamos, pararte aquí, hacer 2, 3 melismas y cantar lindo y levantar las manos y cerrar los ojos, no quiere decir que estemos adorando de verdad, porque la adoración no tiene que ver solamente con algo externo, sino con una actitud del corazón. Entonces Dios en esta mañana nos está introduciendo bajo el tema la adoración que transforma, el efecto de la adoración que transforma, porque la adoración, diga conmigo, transforma. La adoración transforma. Ana, dice la Biblia, que subía cada año subía a adorar a Dios, pero algo le faltaba. Dile que está a tu lado, a Ana lo tenía todo, pero le hacía falta algo. Y Ana se comenzó a dar cuenta, no estaba ahí, no se lo pregunté, no vivía en esa época, pero pienso que Ana comenzó a vivir una rutina. Un día a día, todos los años iba a la iglesia, se convirtió en una rutina. Y quiero decirte que las rutinas no son malas. Hay rutinas buenas, como la rutina de hacer ejercicio. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? Los que no, como yo, que dijimos en diciembre del año pasado, empezamos en enero y no hemos empezado, Dios los perdone. Ya a mí me perdonó. Pero las rutinas no son malas. Levantarte en la mañana, orar, tomarte un café, meditar en la palabra de Dios no es malo. Pero hay que tener cuidados en caer en la rutina eclesiástica y no estar adorando a Dios. Porque puedes venir a la iglesia y vivir una rutina. Dice la Biblia, vuestro culto racional, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es una costumbre congregarse, es una buena costumbre, pero no puedes permitir que la costumbre te desenfoque de lo que realmente venimos a hacer a la casa de Dios, que es adorar. Cuando adoramos, nos conectamos con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, hasta que Ana entendió que su adoración tenía que cambiar, entonces todo en su vida fue transformado. Cuando entendemos que nuestra adoración posiblemente no está siendo la mejor para Dios, porque muchas veces adoramos a medias, muchas veces adoramos no conforme al corazón correcto, la actitud correcta, el tiempo correcto, aunque no tiene que ver con el tiempo. Pero medite en esta semana cuánto tiempo de calidad le has dedicado al Señor para darle una verdadera adoración. Hay un silencio y no sé por qué, diría el apóstol. Porque Dios está hablando. Porque muchas veces decimos, Señor, hoy te voy a adorar. Y le voy a decir cómo lo hacemos. Ya no hay tiempo de orar. Estoy cansado. Te bañas, te acuestas y dices, voy a adorar. Señor, en paz me encontrarás si me mire, pero solo tú me haces vivir confiado. La oración, ¿lo puedo decir? ¿Lo puedo decir sin que nadie se ofenda? La oración más mediocre que un cristiano puede hacer. En paz me encontrarás si me mire, solo tú me haces vivir confiado. Yo lo he hecho muchas veces, Pero qué lindo poderte sentar, mira, no tienes que arrodillarte, no tienes que hacer algo místico, no, es conversar con Dios y mostrarle una verdadera actitud del corazón, porque la adoración deja de ser espiritual cuando no nos alimentamos bien, y esto tiene que ver con palabra, pero también con actitud. ¿Alguien dice amén a eso? Dice el versículo 7 que Ana subía al templo, pero no comía. Ana no comía.
¿Por qué no comía? Porque Ana estaba tan enfocada en su dolor, tan enfocada en que no era mamá, tan enfocada en su esterilidad, tan enfocada en su rival Penina, que la tipa le hacía la vida imposible, que descuidó su alimento espiritual. No comía, no solo, aleluya, no comía comida física, es que la Biblia no muestra que ella se alimentaba correctamente espiritual. De forma espiritual. ¿Por qué? Porque ella iba, aleluya, de costumbre con su familia al templo, pero no registra la Biblia que ella tenía una actitud de adoración correcta. Porque estaba enfocada en el dolor, y mientras no quitemos los ojos del dolor, del trauma, de la traición, del engaño, de que Dios no me ha dado la bendición, no vamos a comenzar a adorar correctamente. Cuando tú cambias tu enfoque, hay lentes que tienes que cambiar. Hay lentes que tienes que cambiar, hay unos brel que tienes que ponerte, son los brel de la óptica divina. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el dolor, vemos lo que estamos viviendo hoy, pero no estamos viendo que detrás de todo ese escenario que parece ser oscuro, está la mano de Jehová, aleluya, y solamente Él está esperando que tú lo adores para que puedas ver, aleluya, la transformación en tu casa. Cuando dejamos de alimentarnos, nuestra adoración pierde fuerza espiritual. Cuando usted deja de comer, ¿qué pasa? Se debilita, ¿sí o no? Mire, está comprobado, ayunar 40 días es lo más peligroso que existe. Científicamente comprobado. No se meta 40 días de ayuno sin una supervisión médica, porque usted puede morir. Y Dios te va a recibir, pero te va a decir, papito, ¿y quién te mandó a hacer eso? Entonces, cuando no comemos, nos debilitamos, el cuerpo comienza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos siendo nutridos, alimentados de la misma forma. Cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, perdemos, aleluya, fuerza espiritual, y por lo tanto nos desconectamos de la adoración. Por eso un verdadero adorador no solo levanta sus manos, canta bonito, o no importa si no canta bonito, un verdadero adorador conoce la palabra de Dios. Porque la mejor herramienta para tú, aleluya, declarar una verdadera adoración es a través de la palabra. Por eso David era un tremendo adorador, porque David conocía la palabra. Por eso Jesús era un tremendo adorador, porque en medio del desierto, aleluya, pudo contrarrestar las tentaciones que Satanás le ponía con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, el adorador por excelencia, sabía que necesitaba conocer la palabra. Pero muchas veces nosotros queremos desarrollar un nivel espiritual en Dios solamente cantando, voy a adorar. Puedes cantar, pero si no tienes los principios bíblicos, no puedes desarrollar esa fuerza espiritual. Porque lo que te eleva, aleluya, el espíritu, el alma, aleluya, en los momentos difíciles es cuánta palabra tienes en tu corazón. ¿De qué te vas a agarrar? Dice, medita en la palabra de día y de noche. Si no tienes palabra, ¿en qué vas a meditar? Te voy a decir, si no leemos la escritura, nos va a pasar como Ana, que en medio de, en el templo, adorando, lo único que le venía al corazón era, no tienes hijo, no tienes hijo, no sirves para nada. Sí, tu esposo te da la mejor parte, la escogida, pero eso lo hace como para que te sientas bien, pero delante de Dios no eres nada, porque una mujer en ese tiempo, si no tenía hijo, no era nada, no era nadie. Ella estaba enfocada en el dolor, ella estaba enfocada en que no tenía la bendición de Dios y no se estaba dando cuenta que se estaba muriendo por dentro, porque la adoración es un asunto de vida o muerte. Si no te alimentas bien, vas a morir espiritualmente. Si no adoras, vas a perder la conexión con Dios, y una vez que eso ocurre, lo próximo es que usted va a estar en el SNEC. Se va a alejar de Dios. O posiblemente vas a entrar en una automatización religiosa. ¿Sabe qué es eso? Usted viene los domingos a la iglesia, es la única palabra que escucha, es el único texto que escucha, son las únicas 3 canciones que escucha hasta el otro domingo. Y nadie puede soportar una prueba si no está conectado con la palabra de Dios. Por eso en esta mañana vine a hablarte de parte de Dios. Conéctate con la palabra, conéctate con la adoración, alimenta tu espíritu porque necesita fortalecerte.
Jesús dijo esto en un momento difícil, cuando el diablo quiso probar su adoración. Y quiero decirte algo, el enemigo también va a probar tu adoración. Dime qué tienes por dentro cuando te quiten lo que tienes afuera. Cuando la cuenta se seca y tú entras y no hay ni para pagar el gasto administrativo. ¿Usted le ha pasado? Usted entra y dice menos 501. Eso quiere decir que en CB, aunque no tenías, se cobró el gasto administrativo y cuando entra la plata te va a restar esos menos 501. Solamente a mí me ha pasado eso un par de veces. Estoy hablando con la gente correcta hoy. ¿Qué va a pasar cuando, aleluya, la empresa quiebre? ¿Qué va a pasar cuando no tengas nada, cuando te quedes sin nada? Solamente lo que llevas por dentro es lo que te va a sostener y a sustentar. Y si en tu corazón hay palabras, si en tu corazón hay adoración, si en tu corazón hay agradecimiento, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Hay personas acá que dicen, ya yo no tengo nada que hacer en Curazao. Quiero decirte, no. Lo que estás viviendo es una prueba. Entraste en la universidad en donde se están probando los verdaderos adoradores que Él está buscando en espíritu y en verdad. Y si los está buscando es porque no hay muchos. Y como no hay muchos, Dios necesita, aleluya, probar tu corazón y va a usar el enemigo. ¿Por qué? Porque Penina era la emisaria de Satanás para probar la adoración de Ana. Penina aparentemente tenía todo, pero tenía celos de Ana, que no tenía hijos. ¿Por qué? Porque el Cana tenía una actitud especial con su esposa Ana, porque dice, la amaba. ¿Se recuerdan Jacob con Lea y Raquel? Dice que Lea era menospreciada, porque no tenía, Lea dice era menospreciada, no era amada, porque no tenía hijos. Pero luego Dios hace algo hermoso. Dice, y le dio hijos a Lea. Una vez que Dios le da hijos a Lea, entonces Jacob dice, no es tan fea como yo pensaba. La empezó a valorar. ¿Por qué? Si usted ha leído la escritura, de los hijos de Lea, de los hijos de Raquel, nacen las 12 tribus de Israel. O sea, Dios levanta una nación del vientre de estas 2 mujeres y de sus 2 siervas también, porque las 2 siervas también dieron a luz. Y Dios puede sacar de medio de este problema algo glorioso. Y lo mismo pasó con Ana. Ana no tenía hijo, pero tenía, aleluya, un vientre que estaba siendo gestado y preparado para dar a luz un Samuel, un hombre que iba a cambiar la historia de Israel. ¿Alguien está conmigo hoy? Pregunta, ¿con qué te estás alimentando? ¿Con qué estás alimentando a tu adoración? Porque si la estás alimentando de los pensamientos negativos, vamos por mal camino. Si no nos alimentamos de la palabra, nos vamos a debilitar. Pero si nos alimentamos correctamente, nuestra adoración se fortalece y vamos a vencer toda tentación que se nos atraviese en el camino. ¿Alguien dice amén a eso? Oiga esto, el enemigo va a buscar apagar o alejarte de la adoración genuina. Es más, ¿quieres que le diga algo? Los Peninas no quieren que construyamos el templo. No, ya ahora sí no me invitan más. Los Peninas no quieren que el templo se levante, porque Penina sabe que de ese templo van a nacer Samuel, van a nacer Moisés, van a nacer Elías, van a nacer profetas. Se va a adorar a Dios, se va a transformar la atmósfera, se va a cambiar esta nación. Yo creo que vine a hablarle a alguien que sabe que si levantamos casa para Dios, aleluya, eso es un vientre espiritual. Los Peninas se van a oponer a todo lo que tenga que ver con adoración. ¿Se recuerda de Mical? Cuando David danzaba y estaba tan gozoso que comenzó a mostrar su desnudez. Pero dicen los estudiosos bíblicos que David usaba un jockey sacerdotal. Entonces lo que para ella era desnudez, en realidad no estaba mostrando el chanchán. O no sé, estúdialo en su casa, se lo dejo de tarea. Pero para esta mujer estaba tan ofendida que el rey de Israel bailara de esta forma. Y no entendía que David era un verdadero adorador.
a pesar de todo lo malo que hizo. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no son tus acciones lo que te definen en realidad, sino lo que está en tu corazón. Tú puedes deslizarte y caer, puedes tropezar y caer, pero es tu corazón al final lo que Dios va a pesar en balanza. ¿Alguien está conmigo hoy? Y de ahí sale el coro: aquíétate, Mical, y déjame adorar. No voy a cantar coro. No. Usted tranquilo, no se emocione. Penina era el instrumento del enemigo para distraer a Ana. ¿Quién es tu Penina? ¿Quién te está distrayendo? Porque necesitas, aleluya, decirle a Penina: tranquila, quédate quieta. Porque las peninas te quieren mantener frustrado, frustrada. Te quieren alejar de la verdadera adoración. Por eso el diablo no le teme a templos llenos, sino le teme a iglesias que tienen a verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Porque hay templos muy llenos, pero no tienen adoradores. Y hay templos pequeños, pero tienen buenos adoradores. Y yo no sé usted, pero aquí en Cielos Abiertos hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Que no importa cómo esté la situación económica, no se pierden un servicio. No importa cómo estés, aleluya, tu nevera, tú sabes que Dios va a proveer. No importa si te salió mal el negocio, tú vienes el domingo y adoras. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso enviará peninas, personas para distraerte. Mira, las peninas no solo son personas, también son distracciones. ¿Qué te está robando el tiempo de tu adoración? Pregunto. Instagram, TikTok, espíritu de TikTok, fuera. Si usted dura 2 o 3 horas en TikTok diariamente, tiene a Penina en persona ahí con usted. Y después cuando vamos a orar, dice: no, ya tengo sueño. Oramos 10 minutos y 3 horas en TikTok. Si me escuchan los dueños de TikTok, me demandan. Quiero decirte algo: las redes sociales es la nueva droga de este tiempo, porque es lo que te brinda dopamina rápida. Eso, scroll. Cuando tú haces esto, ni siquiera cuando te detienes a ver un video, porque ahí tu mente descansa. Cuando tú vas, eso es dopamina ligera. Y cuando tú te acostumbras a esos altos niveles de dopamina, entonces ya tú no puedes desarrollar un proyecto a largo plazo, porque no tienes la paciencia ni la condición mental para esperar que ese proyecto se desarrolle, porque necesitas la satisfacción que te da la dopamina de sentirte que lo lograste. Óigame esto: lo peor que usted puede hacer en un negocio es contar los pollitos antes de nacer. Cuando tú cuentas los pollitos, tú dices: invierto 10,000, me gano 3,000, 4,000. ¿Qué pasa? Que eso genera una sensación en tu cerebro de que ya lo lograste, pero tú no estás metiendo todos los posibles problemas, que la mercancía se dañe, que algo pase en el transporte, que todo esto, aleluya, dejemos de alimentarnos de esa falsa dopamina, señores. Y esta generación está intoxicada, José. Por eso nuestros jóvenes, si no los ayudamos ahora, cuando sean adultos, no van a poder desarrollar ningún proyecto a largo plazo. Por eso muchos hoy, tú les preguntas y no quieren ir a la universidad, porque no se quieren someter a 7 años de estudio, porque necesitan ser youtuber, influencer, algo que les produzca dinero rápido. Ese no es el tema, pero lo tenía que decir y se dijo. Cuando Ana decidió adorar genuinamente, se rompió el ciclo del dolor. Ella estaba envuelta en un ciclo de dolor. Ella estaba envuelta en una situación, en un esquema mental que no podía pensar en más nada, en que no tenía hijos. Es que soy estéril, es que soy estéril, es que soy estéril. Y así personas, tú le preguntas: ¿cómo estás? Estoy en proceso. Varón, pero no, esto se acabó, ya no hay más nada. Varón, no, mira, es que tú no sabes lo que yo he pasado. Varón, pero no, ya la mujer dijo que me va a dejar. Varón, estás enfocado, tu focus, todo está metido en ese problema. Tienes que salir de allí pronto.
necesitas salir de allí. Alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quita la mirada del dolor y comienza a mirar al cielo. Aleluya. Amado, la adoración genuina despierta hambre espiritual. Usted quiere ver a un cristiano hambriento, es un adorador de verdad. ¿Por qué? Dice la Biblia que Ana se fue a casa y comió y no estuvo más triste. Cuando Ana adoró verdaderamente, volvió a tener hambre. Y muchos de nosotros, y a mí me ha pasado, y usted tiene que cuidarse de caer ahí, perdemos el hambre por las cosas de Dios. Y ejercemos ministerio en forma automática. Ojo los líderes. Ejercemos ministerio ya de forma automática. ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabemos cómo preparar un bosquejo, cómo preparar un mensaje, pero si no está, aleluya, la adoración y la presencia de Dios, solo será un mensaje vacío. Porque, aleluya, cuando se predica desde un altar, no se predican palabras, se transmite espíritu y ADN espiritual. Por eso Jesús se sentó con sus discípulos 3 años, sentados a la mesa, les enseñaba, les transmitió tanto su ADN espiritual que cuando agarran a Jesús y ven a Pedro, dice, Él es uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque Pedro posiblemente actuaba como Jesús, caminaba como Jesús, hablaba como Jesús. Yo no lo conozco, sí, es porque tu lenguaje se parece. ¿Usted quiere saber de qué está hecho su corazón? ¿O el corazón de alguien? Escúchelo hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La gente va a hablar de eso. Si en su corazón solo hay marcas, usted lo va a escuchar. Sí, porque tú sabes que el año pasado me compré un Michael Kors, un Louis Vuitton, me compré un Louis Vuitton. En su corazón hay marcas, pero cuando en tu corazón, o no sé, vanidades de la vida, o no sé, videojuegos, pero cuando en tu corazón está la palabra de Dios, tú te sientas con Él y dices, wow, tremenda la prédica del domingo, tremendo lo que Dios hizo con Ana, y comienzas a desarrollar la palabra de Dios porque de eso estás lleno. ¿Alguien dice amén a eso? Esto representa a muchos creyentes de hoy que no valoran el alimento que reciben en su casa, que reciben en su congregación, no porque sea malo, sino porque han perdido el hambre espiritual. Venimos a la casa de Dios, pero no valoramos la palabra de Dios. Y lo dije en el primero y ahora lo voy a decir en el segundo y en vivo para que el diablo tiemble. Deje de ver tantos pastores en YouTube que usted no conoce, nunca ha visto, nunca ha conocido, nunca se ha tomado un café. ¿Cuántas prédicas hay en YouTube, Satiel? Como 1000. No lo busque, pero hay como 1000 predicaciones. Y quiero decirle algo como predicador, 14 años predicando, y he ido a muchas naciones y conozco muchísimos predicadores. Nuestro apóstol es un tremendo predicador. Yo sé que muchos lo saben, pero se lo quiero recordar. Nuestro Padre Espiritual es un tremendo predicador. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos acostumbramos, la familiaridad es una línea tan delgada que tú dices, otra vez Emel. Pero pongan a otro. Es una línea, ya tú no lo ves como que el hombre que porta la palabra de Dios. Entonces desprestigiamos la comida espiritual y nos comenzamos a debilitar. Porque comenzamos a prestar el oído a gente, mira, es tremendo, pero cuando Dios te asigna un pastor, la única voz que te va a conectar con tu destino profético es la de tu pastor. Aunque tú escuches 300 predicadores en YouTube, wow, tremenda palabra, pero no hay una conexión de espíritu. ¿Por qué? Porque en el hombre de Dios, que Dios le entregó la visión, Dios le entregó una autoridad y una asignación. Y ustedes son, y nosotros somos, perdón, los que tenemos el oído activo para escuchar la voz del pastor. ¿Me están siguiendo? Así funciona, amados. Por eso, aunque no te guste el pastor, es tu pastor. ¿Y cuántos tuvieron un buen padre o un mal padre? No importa si fue bueno o no, papá es papá. Usted no puede cambiar el papá. Ahora Dios te puede asignar diferentes mentores, pero el papá siempre es uno. Bueno, ¿quién me va a escoltar hoy? Gibi, ¿me escoltas cuando salga?
¿Alguien dice amén a eso? La verdadera adoración renueva el apetito por la palabra, por el lugar donde Dios nos planta. Es cuando adoramos de verdad, tú dices, wow, quiero escuchar lo que Dios tiene para mí hoy. El adorador genuino no busca solo respuestas para sus necesidades, sino quiere escuchar lo que Dios quiere decirle. Y eso viene después de la adoración, cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Porque la adoración genuina demanda entrega. ¿Alguien está listo para entregarlo todo hoy? ¿Alguien vino a entregar algo para el Señor hoy? Porque los verdaderos adoradores no se guardan nada, sin reservas, sin condiciones. Amén. Vamos a ver algunos beneficios de la adoración genuina. Número 1, la adoración espiritual acorta el tiempo de la prueba. ¿Cuántos están viviendo un proceso aquí? Vamos a ver. Sin pena, porque mira, cristiano que no está en proceso no es cristiano. Porque este camino es de prueba en prueba, de proceso en proceso, pero también de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, la adoración espiritual genuina acorta el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando Ana adoró, su esterilidad se acabó. Y lo dije en el primero y ya veo que lo pusieron en Instagram. Era juego, pero ya lo postearon. Yo dije en el primero, usted no está salado, a usted le falta adorar más. No es que esté salado, no es que todo pobrecito a mí, todo me pasa a mí. Es que posiblemente no estás conectado a la verdadera adoración, por eso estás tomando las decisiones incorrectas. Hello. Por eso no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, porque solamente los que adoran se conectan a la voz del Padre. ¿Alguien está conmigo hoy? Entonces no es que tienes que bañarte con nada, no dejes que te bañen con nada, no es que estés salado, es que tienes que adorar, aleluya, en espíritu y en verdad, y tú verás que los cielos se van a abrir, la gloria va a descender, tu vida va a cambiar, vas a ser dimensionado. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando adoras de verdad, pones fecha de expiración a la prueba que estás viviendo. Dios mío, yo fuese usted estuviera gritando ahora. Cuando adoras de verdad, mira, tu prueba, te voy a decir algo, ¿se lo suelto o no se lo suelto? El desierto que estás viviendo tiene una orden. Pregúntame, ¿cuál profeta? No soltarte hasta que aprendas la lección. Cuando aprendes la lección, el desierto dice, déjalo ir. Porque el desierto, por eso el pueblo de Israel duró, le tocaban 40 días y fueron 40 años porque no aprendieron la lección. Y toda esa generación murió en el desierto. Solamente la generación de Josué y Caleb vieron la tierra prometida. Y quiero decirte algo, ni siquiera el líder Moisés pudo entrar a la tierra. Qué peligroso esto. Qué tremendo esto. Entonces, tenemos que abrir nuestro entendimiento y saber que la adoración pone fecha de expiración a la prueba. Lo que podría durar años, Dios lo puede resolver en un instante si adoramos. ¿Alguien dice amén? Levante su mano derecha, voy a profetizar en el nombre de Jesús. Declaro que en los próximos días, a medida que tu adoración se conecta con la bendición del cielo, ese proceso que has estado viviendo se va a terminar en el nombre de Jesús. Esa respuesta que has estado orando y pidiendo va a llegar. Los cielos se van a abrir. Dios me está diciendo, hay promociones para gente acá que está viviendo procesos difíciles. Viene promoción del cielo. Dios te va a conectar con la gente correcta. Dios va a abrir la puerta que tenga que abrir, pero no puede soltar la adoración. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que pasa, amado? Que cuando la cosa está bien nos relajamos espiritualmente. Nara, ¿tú quieres ver un cristiano ferviente en la oración? Que Velásquez o el banco le diga, te voy a quitar la casa. Muchacho, eso es vigilia, postrado, adorando. Porque cuando estamos en la prueba, en el proceso, se despierta un sentido de supervivencia y tú dices, si no oro, lo que pasa es que muchas veces no recibimos respuesta porque ya es tarde para orar. No lo quería decir, pero lo dije. Porque cuando tenías que adorar, cuando tenías que conectarte para evitar, para anticipar el ataque, no lo hiciste. Y ahora que estás en el ataque, te toca aguantar el guamazo y ahora orar, pero para que Dios te levante y te consuele.
La adoración espiritual es un inhibidor del dolor. Vamos a ver, dígame una marca de la farmacia. Paracetamol, la doctora. ¿Es un inhibidor? Sí, bloquea la señal del dolor en el cerebro. Diclofenac, ibuprofeno, Advil, Excedril, aspirina. Todas esas que usted toma, deje de tomar tanto y comience a orar cuando le dé la cabeza, señores. Se va a dañar los riñones. Use la fe. Una vez fue un evangelista de Barranquilla a nuestra casa en Venezuela y cuando llegó en la cocina, mi suegra tenía una caja, pero una caja de medicamentos así de grande y dijo: el Señor reprenda al diablo. Nos dijo: aprendan a orar. ¿Por qué? Porque en las pequeñas acciones tu fe es desarrollada. Si no puedes creer que Dios sana un dolor de cabeza, no vas a creer que Dios levanta un paralítico. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la adoración es el mejor paracetamol que tú te puedes tomar. La adoración inhibe el dolor, pero lo desaparece para siempre. Por eso cuando yo he estado en mis peores momentos, cuando he estado destruido por dentro, pero sonriendo por fuera, he ido corriendo a la presencia de Dios porque sé que si no voy a morir. Y he derramado mis lágrimas delante de Dios del cielo y he salido restaurado y transformado por la adoración. Los cánticos espontáneos se producen en la intimidad con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y la Biblia dice: con gemidos indecibles. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo lo he dicho otras veces acá. ¿Alguien sabe qué son gemidos indecibles? Cuando estás adorando y tú sabes que estás afligida de espíritu. Era algo como a Ana le pasaba. Ana estaba orando, estaba ahí. No entendía nada. Elí no sabía que estaba. La vio como borracha, pero ahí está usted y yo. En el momento en que no tenemos que decir palabras, sino que estamos así. Usted sabe cómo la chilindrina. No puedes decir nada porque el llanto te atrapó. Pues en ese momento en el mundo espiritual ocurre algo. El espíritu comienza delante del Padre a decir así. Se para delante del Padre y cuando ve a Nara con esos gemidos indecibles que ella no puede producir palabras, el Padre entonces, el Espíritu Santo dice: Señor, mira la aflicción de su corazón. Mira lo que está viviendo. Señor, no la vas a ayudar. No la vas a restaurar. Y tú no estás produciendo ninguna palabra, pero el Espíritu está traduciendo tus gemidos indecibles delante del Padre. Por eso usted no puede dejar de adorar. Por eso usted no puede dejar, aleluya, de comunicarse con el cielo. Porque el día que te desconectes, ese día comienza tu decadencia espiritual. Nadie cae de la noche a la mañana. Todo el que cae es porque comenzó a decaer con mucho tiempo. Cuando la serpiente comenzó a seducir a Eva, no lo hizo de la noche a la mañana. La serpiente empezó a seducir el oído de Eva, a decirle: mira, cositas, a corromper su adoración. Y Adán no escuchaba. Mujer, lo peor que usted puede hacer es ocultarle las cosas a su esposo. Esposo, lo peor que tú puedes hacer es ocultarle cosas a tu esposa. ¿Por qué? Porque Adán no sabía que Eva hablaba con la serpiente. Adán no sabía, él era el responsable, pero Eva nunca se lo comunicó. Nunca le dijo: ¿sabes qué? Hay una serpiente que me está diciendo que si comemos del fruto del bien y del mal vamos a ser como Dios. Nunca se lo comunicó hasta que llegó el día en que comió. Y no solo comió, le dijo a su esposo: Dushi, ¿vosá? Ma purba algo maya dushi mes. Y como los hombres somos hombres, también comió. Y cuando comió, porque la caída no sucedió cuando Eva comió, sucedió cuando Adán come. Cuando Adán come, el que era responsable del huerto, ¡pah!, sus ojos fueron abiertos y entraron en una dimensión a la cual no tenían que entrar. ¿Está conmigo aquí? La adoración espiritual, como Pablo y Silas,
aunque estaban llenos del dolor físico, comenzaron a adorar en la cárcel. Yo siento en mi espíritu, hay gente acá que vino diciendo, wow, si Dios no me habla hoy, no sé qué voy a hacer. Si Dios no me dice algo hoy, Dios te está diciendo, adora. En medio de tu proceso, adora. David adoró tanto que el rechazo de su padre y sus hermanos no lo detuvo para derribar a Goliat y convertirse en rey de Israel. Wow, se me fue la palabra. ¿Cómo era conocido David en Israel? El dulce cantor de Israel. Wow. Y pecó, fornicó, adulteró, prácticamente mató al general. Y aún así, Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. Porque las acciones que cometes no siempre te definen lo que está en el corazón. Esto es un misterio muy profundo. Porque yo no sé qué le pasó a David, se le fue la guagua. Comenzó a ver a Betsabé bañarse en la ventana. Y cuidados hombres, porque la ventana de hoy para ver a Betsabé bañarse se llama Instagram y TikTok. Y ahí puedes estar viendo a Betsabé. Cuando vienes a ver, tu corazón está contaminado. Y ya no puedes decir no a la tentación. Pero aún así me sorprende que este hombre era un verdadero adorador. Y les cuento, cuando estuve en Israel, en la tumba de David, fue el lugar donde más unción sentí en Israel. Entré a la tumba de David y vi como 60 niños cantando y llorando, niños de 5 años, adorando a Dios y cantando con el dulce cantor de Israel. Lo que yo sentí ahí fue muy poderoso. Y dije, wow, verdaderamente este hombre. Yo no sé si en realidad ahí quedan huesos. No sé, pero en ese lugar hay algo especial. En ese lugar está la presencia de Dios, porque el que está ahí sepultado es el dulce cantor de Israel. Y pasó como Eliseo. La doble porción, murió con 13 milagros, lo enterraron. Y me imagino los otros profetas burlándose. ¡Ja! Y qué doble porción. Eran 14, hizo 13, ahí está. Dios falló. Pero no. Venía un soldado cargando otro herido. Y no halló otro lugar donde tirarlo, Albert, que en la tumba de Eliseo. ¡Pah! Y cuando el soldado cae, y cae en la tumba de Eliseo, revivió. Y nadie pudo decir que no hizo 14 milagros, porque aún muerto, su tumba estaba llena de unción. Quiero decirte algo, la unción es tan poderosa que la unción se impregna en tus vestiduras, en tu ropa. Pero eso solo lo produce una verdadera adoración. ¿Quieres estar ungido por Dios? Adora. ¿Quieres ser usado por Dios? Adora. ¿Quieres que Dios te levante para salvar tu casa? Adora. ¿Quieres que Dios te use? Adora. ¿Alguien dice amén? Oiga esto. La adoración sella el corazón y echa fuera el dolor. ¿Cuántas heridas tenemos en el corazón que no han sido sellados? Quiero decirte, la adoración sella el dolor. La adoración genuina provoca impacto en el reino de Dios. Después de adorar, ¿sabes qué sucedió? Ana concibió a Samuel. Samuel, del verbo Shemuel, del nombre Shemuel porque es un nombre, del verbo Shema, escucha. Escucha. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel. Y lo que Ana dio a luz transformó toda una generación. Madres, pónganse su mano en el vientre, y hombres también. Voy a hacer una declaración profética. Todos los que están aquí, pónganse la mano en el vientre. Hombres y mujeres, porque Dios va a poner una semilla en tu vientre. Padre, en el nombre de Jesús, como profeta de Dios declaro que a medida su adoración se eleve en los próximos días,
tú vas a poner una semilla espiritual en su vientre, un ministerio, un llamado, un negocio, algo que les va a transformar la vida en el nombre de Jesús. Y aquella que no ha podido tener hijos, en el nombre de Jesús, ahí tú vas a poner la semilla. Aquella que necesita una respuesta, ahí tú vas a poner la respuesta en el nombre de Jesús. Recíbelo. ¿Alguien dice amén a eso, por favor? Ya estamos terminando. Samuel fue un profeta de Dios tan fino que dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Diga conmigo, ninguna. Ninguna. Este hombre era tan tremendo que cuando la gente quería saber qué hacer, qué decisión tomar, iban a consultar al profeta de Dios. ¿Y fue producto de qué? De una mujer que estaba afligida del espíritu. Una mujer que aprendió a adorar. Por eso cuando adoras tú vas a producir cosas que van a ser eternas y van a traer cambios. Aleluya. Cuando no produce, cuando tú haces algo fuera de la adoración, fuera de la voluntad de Dios, lo que produces es temporal en los resultados. Pero cuando lo haces desde la unción del Espíritu, bajo la adoración, entonces lo que produces es eterno. ¿Alguien recibió eso? ¿Qué quieres producir? ¿Qué quieres dejar? ¿Un legado? Adora. Que tus hijos te reconozcan y te recuerden como el papá que adoraba, como la mamá que oraba, como el abuelo que adoraba, como la abuela que adoraba. ¿Alguien dice amén, por favor? La adoración genuina produce transformación. Diga conmigo eso, la adoración genuina produce transformación. Mientras Ana no oraba correctamente, vivía en enojo, tristeza y estancamiento. Hasta que no adoró correctamente. Estaba estancada, estaba enojada, estaba triste, pero cuando adoró de verdad todo cambió. Yo quiero decirle a alguien acá que de verdad parece redundante, pero necesitas adorar. ¿Quieres sacar ese enojo, esa falta de perdón? Adora. ¿Quieres que Dios toque el corazón, que te transforme de verdad? Adora. Moisés subió al monte y cuando bajó su rostro resplandecía. No puede subir al monte y adorar y seguir siendo el mismo. Necesita la mentira quedarse allá. Necesita el enojo quedarse allá. Necesita la ira quedarse allá. Necesita esa atadura quedarse allá. Porque la verdadera adoración transforma. Y si después de muchos años seguimos con el mismo carácter, las mismas malas actitudes, la misma falta de fruto, es porque nuestra adoración no está siendo genuina. Porque el verdadero adorador es transformado. La adoración correcta nos transforma. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo dejó de ser un asesino de cristianos para convertirse en uno de los apóstoles más usados de la Biblia. El misionero más grande que está en la Biblia se llama Pablo de Tarso. ¿Quieres que Dios te use para predicar? ¿Quieres que Dios te use para cantar? Comienza en lo poco. Y en lo poco es cuando adoramos. Amén. ¿Dios le está hablando a alguien acá en esa mañana? Lo mismo ocurrió con la mujer samaritana, ¿la recuerda? Un día fue, como todos los días, en la peor hora del día, al pozo de Jacob, a buscar agua. Pero ese día, porque hay un día, diga conmigo, hay un día. Hay un día en que te vas a encontrar con Dios cara a cara. Hay un día en donde vas a ver el de repente de Dios. Ese día le llegó a la mujer samaritana, fue a buscar agua. Y cuando está ahí, Jesús le dice, dame de beber. Ella le dice, no, este tipo no sabe quién soy yo. Yo soy samaritana, tú eres judío, ¿cómo me dices, dame de beber? Jesús dice, si supieras quién te pide de beber, le dieras. Y cuando bebas de esta agua no tendrás sed jamás. Y esta mujer empieza una conversación con Jesús hasta que llegan al punto que ella le dice, yo no puedo ir al templo a adorar.
Jesús le dijo, tranquilo, porque ahora te voy a entregar una herramienta que te va a transformar la vida. Jesús le dijo, a partir de ahora, de cierto te digo, que adorarán en los montes, en las esquinas, en el baño, en el carro, en el trabajo, en todos los escenarios donde puedas adorar, producirás adoración. Y cuando esta mujer entendió esto, soltó el cántaro de su pasado, lo quebró, se olvidó del agua, se olvidó de los 5 maridos que no eran de ella y se convirtió en la evangelista más grande de Samaria. Dios mío, qué poderoso. Por un encuentro con Jesús, pero por desarrollar también el entendimiento de la verdadera adoración. Por eso no tienes que esperar venir a la casa para adorar. Adora en tu casa, adora en tu carro. Mire, yo los mejores momentos que vivo con Dios, a veces lo vivo en el carro. Voy por New Haven y ahí empiezo. Subo. El descendiente de David, que ruge el león. Yo a veces estoy en el semáforo y veo el de al lado. Y coita, busca a veces no te ponzo. Y yo estoy rabachacanda la baseya, más Dios mío, en el carro. Y la gente que me ve, este tipo está loco de verdad. Yo dije que por lo menos se montaran en el carro para que la unción de Dios los toque. Por eso no tienes que vivir de rodillas orando, no. En cualquier momento puedes producir una atmósfera espiritual. Hay gente que piensa que los profetas viven de rodillas orando. ¿Y en qué momento hacen lo demás? Si tengo una hija de 3 años y ahora una perrita. El Señor me ayude. De 2 meses, sí, hace pichí por donde sea. Pero en cada momento que tengo la oportunidad, adoro a Dios y produzco adoración y hablo en lengua y declaro y profetizo. Por eso necesitas buscar tu escenario, producir. Y el que vive en esa constante adoración vivirá en constante revelación divina. En constante revelación divina. Usted sabe qué hago yo. Yo primero me predico el mensaje y voy en el carro, porque no puede ser, aleluya, como Penina que estaba. Yo empiezo a predicar en el auto y siento a Dios. Cuando siento a Dios digo, eso tiene que salir, porque si me impactó a mí va a impactar a otro. Me están copiando, me están siguiendo. Amados, busque su momento, busque su escenario, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y con esto termino. La adoración transforma a la familia y trae multiplicación. Ponte de pie en esta mañana. Dice la Biblia que subía cada año el Cana y toda su familia para adorar. Y posiblemente hoy vienes solo. Posiblemente hoy no viene tu esposa, no viene tu esposo, no vienen tus hijos porque no son creyentes. Pero a medida que produzcas adoración, Dios va a transformar tu familia y va a multiplicar todo lo que toques. La adoración genuina no se queda en uno solo, impacta a la familia. Antes subía el Cana solo, luego sube con toda su casa. Y yo profetizo que toda tu casa va a venir a cielos abiertos a adorar a Dios. Tus hijos, tus primos, tu mamá, tu papá, no importa dónde estén, Dios los va a tocar, Dios los va a transformar a medida que tú desarrolles esa adoración con Dios. Si adoras de verdad, tu familia será alcanzada. Y no solo eso, porque Ana no solo tuvo a Samuel cuando lo entregó al altar. Wow. Dice la Biblia, y Dios le dio más hijos. Porque cuando Dios multiplica no da uno solo, da muchos. Pero tienes que entregar a tu Samuel. Y muchos de nosotros queremos ver la bendición de Dios, pero tenemos a Isaac ahí, no lo queremos entregar. Son esos intocables que Dios te ha dicho hace rato, entrégamelo.
Entrégame eso, entrégamelo, suéltalo. Pero estás tan aferrada, estás tan aferrado que tú dices, no, ese es mi Isaac, ese es mi Samuel. Pero Dios dice, hasta que no me lo entregue no vas a ver la multiplicación, porque todo lo que se multiplica primero es entregado y es sembrado. Usted tiene que sembrar algo para esperar cosecha. Usted tiene que entregar algo para luego esperar lo que Dios va a darte. En el nombre de Jesús declaro que si hoy entregas todo lo que tengas que entregar, Dios te va a levantar poderosamente. Pregunto, ¿crees que lo has dado todo hasta ahora? Porque Jesús sí lo dio todo. ¿Lo has dado todo? ¿Has entregado todo? Si sientes que no has entregado todo, el altar es abierto, voy a orar por ti, para que Dios despierte ese nivel de adoración, para que venga respuesta y venga multiplicación. Dios te bendiga, Irving. Porque la adoración genuina produce multiplicación.